Hola, bienvenido a esta conferencia en el primer congreso online para psicólogos y terapeutas. Hoy os voy a hablar de cómo facilitar la adherencia al acompañamiento de clientes cuando trabajamos online. Mi nombre es Eduardo Llamazares, soy coach y me dedico a ayudar a personas muy mentales a disminuir ese estrés interior que les limita para dormir bien y para sentirse a gusto con ellos mismos y con su vida. Si te parece, vamos a ver de qué os voy a hablar. Mira, primero vamos a ver cuáles son los retos que yo me encontré cuando quería empezar a trabajar online. Luego os presentaré la solución que descubrí y cómo lo organicé yo con mi método propio. A partir de ahí os voy a dar unas claves de unos aspectos que os pueden ayudar para aquellos que estéis interesados en empezar a trabajar online y por último os presentaré unas conclusiones. Mirad, los retos que yo me encontré fueron dos diferentes. Primero, eran los previos al empezar a trabajar online. Y era, bueno, pues que yo llevaba muchos años de experiencia trabajando de una forma presencial, en consulta. Entonces, eso era mi zona cómoda y yo me sentía a gusto y seguro de poder acompañar a mis clientes. También tenía ciertas resistencias sobre la efectividad de mi trabajo cuando se realizase de forma online. Porque, bueno, pues no iba a haber ese contacto, no iba a haber esa capacidad de descubrir pues, en la postura, bueno, muchas cosas que tenemos en acceso cuando trabajamos de forma presencial, ¿no? Entonces, bueno, pues no sabía si iba a ser realmente efectivo mi acompañamiento, ¿no? Y luego también tenía una necesidad de gestionar a nivel tecnológico pues todo el sistema, lo cual pues para mí era un freno, digamos, ¿no? Porque no estaba acostumbrado a trabajar con esto. Y sé que muchas personas y muchos compañeros pues tienen también este reto, ¿no? Y aparte de estos retos iniciales que estaban, digamos, que me pertenecían a mí, también había unos retos y unos frenos que me surgían cuando pensaba en el cliente, ¿no? Entonces, bueno, los retos que influyen en la adherencia al tratamiento. Cómo se iba a adherir el cliente a nuestro trabajo. Entonces, por un lado, primero, veía que había que vencer unas resistencias iniciales del cliente y para eso necesitábamos darle mucha información de cómo es el trabajo, cuando lo realizamos pues, por Skype, cómo se trabaja con los PDFs autorrellenables, cómo es esto de recibir vídeos y de tener que continuar realizándolos y siguiendo un tratamiento con vídeos, etc., ¿no? Luego también tenemos que tenía en mente esa sensación de distancia y que podía tener el cliente de estar abandonado, ¿no? De sentirse abandonado, porque cuando trabajamos online pues tenemos clientes que pertenecen a sitios muy lejanos, que a lo mejor no tienen tanta facilidad para conectar con nosotros, que viven con un horario diferente al nuestro. Entonces, bueno, pues me asustaba un poco esa sensación que podían tener de distanciamiento y de abandono. Y en definitiva, lo que me preocupaba era el bienestar del cliente durante el proceso, porque cuando estamos en la misma ciudad o tenemos acceso al móvil o bueno, digamos que hay más cercanía, pero es verdad que cuando nos planteamos trabajar online, pues surgen estas dudas, ¿no? De si el cliente va a sentir el mismo bienestar que cuando lo hacemos de forma presencial, ¿no? Entonces, digamos que todo eso se resumía un poco en si va a haber una adherencia correcta y positiva para el cliente al trabajo que íbamos a hacer online, ¿vale? Entonces, lo que yo vi es que había varias situaciones retantes en todo un proceso de acompañamiento con mis clientes. Uno era al inicio, cuando hay una toma de conciencia de cuál es el origen real de su situación, de su estrés, de su insomnio. Digamos que ese es un punto clave en el que se sienten realmente preocupados y bueno, pues era un punto retante para la adherencia al tratamiento, ¿no? Y luego, otro eran las situaciones emocionalmente intensas que se viven pues, a lo largo de un proceso de este tipo, ¿no? Porque van descubriendo cosas que realmente pueden estar como muy ocultas y cuando salen, pues hay una situación emocional intensa que les puede hacer, pues eso, sufrir y bueno, pues cuando estamos online, pues es más difícil de acompañar quizás, ¿no? Y luego lo que me preocupaba, la situación más retante también era eso, esas épocas en las que empeora su malestar. Digamos que hay veces pues, que hay estancamientos o hay empeoramientos y vuelven a dormir mal, por ejemplo, o vuelven a tener más síntomas. Entonces, este era otro punto, ¿no? Y lo que al final, la última de todas es la preocupación por el abandono, ¿no? Porque no es solo que dejen de trabajar con nosotros, sino cómo se encuentran, en qué estado se encuentran y qué creencias se llevan, ¿no? Porque, bueno, pues es una sensación de fracaso, de que no tiene solución su problema, entonces sí que quería evitar a toda costa, que eso que nos pasa a todos, ¿no? Querer evitar el abandono, ¿no? De nuestro cliente.
Entonces, estas situaciones eran las que yo decía, madre mía, ¿cómo podemos solucionarlas cuando trabajamos online? ¿Vale? Entonces, la solución que yo encontré es el acompañamiento en forma de un programa cerrado. ¿Bien? Entonces, vamos a ver un poco cómo es esto. ¿Qué es un programa cerrado? Bueno, pues es una forma de ofrecer los servicios que damos los terapeutas y los psicólogos y demás, pero que beneficia no solo al cliente, sino también al profesional. Y no solo al profesional, sino también al cliente. Digamos que hay un beneficio mutuo, aunque al principio nos cueste verlo a los dos. ¿Vale? Entonces, bueno, digamos que no es solo ofrecer un pack de sesiones, el típico pack de oferta de si me coges 5 sesiones sale más barato, si coges 10 sesiones sale todavía más barato. No tiene nada que ver con esto, ¿vale? Sino que consiste en ofrecer al cliente un paquete con varios ingredientes que le van a ayudar a realizar un recorrido desde el punto A, que es donde se encuentra y está a disgusto, hasta el punto B, que es donde quiere estar, ¿no? En mi caso, pues es con calma interior, durmiendo bien y sintiéndose a gusto con ellos mismos, ¿no? Vale. Entonces, hay varios pasos que tenemos que dar como terapeutas para ofrecer un proceso cerrado. ¿Vale? Entonces, tenemos que tener muy claro cuáles son los objetivos del programa que vamos a ofrecer. Digamos que yo, por ejemplo, yo ofrezco un programa para conseguir dormir mejor. Otras personas pues, pueden ofrecer un programa para mejorar la autoestima o para conseguir disminuir los síntomas del colon irritable, etc., ¿no? Cada uno va a tener un objetivo concreto, pero tenemos que tener muy claro cuál es el objetivo principal que vamos a perseguir al elaborar los contenidos y al elaborar la programación de ese programa que estamos diseñando. Luego tenemos que establecer una secuencia de pasos a seguir para alcanzar ese objetivo. Si tenemos un cliente que está en una situación en la que tiene estos síntomas, estas características, y queremos llegar a esta situación, pues tenemos que saber, como terapeutas, qué es lo que nosotros tenemos que ofrecerle para que ese cliente haga ese recorrido de forma satisfactoria. Tenemos que saber cuáles son los riesgos que tiene el cliente y las necesidades de cada etapa. Digamos que al principio pues, tendrá unas necesidades diferentes allá en las últimas etapas, ¿no? Y hay más riesgos pues, a nivel emocional, pues quizás en las primeras etapas también. Entonces tenemos que saber muy bien cómo es ese proceso y tenerlo presente a la hora de diseñar el programa. También tenemos que tener claro y decidir qué soporte vamos a dar en esos momentos. Si vamos a darle pues, qué tipo de técnicas, qué tipo de ejercicios, qué tipo de información le va a venir bien consumir, que le aportemos, que le recomendemos, etc. ¿Vale? Entonces, todo ese soporte, que nosotros tenemos muchísima información, pues ver cuál es la que le vamos a ofrecer para cada momento. Después tenemos que organizar todo este material. Es que vas a crear mucho material y mucha información que vas a dar y tienes que organizarla y tenerla preparada. Y tenemos que, dentro de todo esto, tener un balance, encontrar un balance entre el tiempo que vamos a hacer para realizar todo esto, con el de diseñar el programa y de llevarlo a cabo con nuestros clientes y el beneficio económico. Que muchas veces, claro, no es lo mismo trabajar de forma presencial en las que quizás solo damos las sesiones y ya está, y vamos pasando de cliente en cliente, sino que aquí, bueno, pues tenemos que hacer un seguimiento, tenemos que dedicar un tiempo a enviar los documentos, a recibirlos, bueno, entonces, eso, hay que encontrar el balance, no podemos dedicar muchísimo tiempo y ir cobrando bajo precio porque al final baja nuestro rendimiento, ¿no? Económico. Entonces, digamos que estos son varios pasos que tenemos que tener en cuenta a la hora de decidir elaborar un programa para trabajar con un tipo de clientes, ¿vale? Pero tiene unas ventajas. ¿Y cuáles son esas ventajas? Bueno, pues que el cliente está situado desde el principio, ¿vale? Ya sabe que tiene que tener un compromiso porque está comprando un programa que tiene un origen y un final y que requiere un compromiso para llegar hasta el final. Pero sabe que tiene una duración, sabe cuánto dura y sabe lo que le va a costar, con lo cual eso le aporta mucha tranquilidad, ¿no? Entonces obtiene esa tranquilidad porque entiende que es un proceso y que si hay dificultades, por ejemplo, si empeora en la segunda semana, pues sabe que todavía le quedan más semanas para mejorar y para evolucionar. Entonces, no es la misma sensación que cuando vas pagando sesión a sesión. También va a saber qué recursos va a tener al comprar ese programa y sabe que podrá utilizarlos siempre que los necesite, con lo cual está aumentando esa tranquilidad, ¿no? De decir, bueno, pues no es que yo voy a una sesión y ya como se me olvide todo dentro de 3 meses no me va a servir de nada, sino que aquí, con un programa, todos esos ingredientes que forman parte del programa los va a tener a su disposición, ¿vale?
Y luego que vas a ver que el resultado no depende solo de las sesiones individuales con el terapeuta, sino que hay una guía y un compromiso de seguimiento por parte del terapeuta, y entonces que hay un trabajo continuado, que no va a ser solo 1 hora a la semana o 1 hora cada 2 semanas, sino que va a haber un seguimiento y un trabajo también por su parte que va a estar, digamos, supervisado o acompañado por el terapeuta, ¿no? Entonces, todos estos puntos lo que hacen es aportarle esa tranquilidad que va a necesitar y que le va a venir muy bien para entregarse y para confiar tanto en el terapeuta como en el programa, ¿no? ¿Qué pasa? Que también hay alguna desventaja. Y entonces, por parte del profesional sería que, bueno, pues requiere el esfuerzo que he comentado antes, ¿no? de elaborar este programa y de hacerlo suficientemente flexible para cada persona y en cada paso. ¿Qué pasa? Por ejemplo, yo cuando pensaba al principio en organizar un programa para el insomnio, yo decía, madre mía, si cada persona viene con una problemática diferente, está en una situación diferente, lleva más o menos tiempo, entonces me era muy difícil pensar en organizar algo estático que luego, pues eso, un cliente no se adaptase, ¿no? a esto. Entonces, eso sí que requiere tener una flexibilidad dentro de que es un programa cerrado, pero tenemos que tener diferentes recursos, diferente información para adaptarla a cada cliente. Digamos que al final siempre hay variaciones, pero es verdad que también hay un núcleo que es igual para muchos clientes, ¿no? Entonces, bueno, pues hay que jugar con esas dos partes, ¿no? Lo común y lo individual, lo variable. ¿Y cuál es la desventaja para el cliente? Bueno, pues que tiene unas resistencias económicas para una inversión inicial. Generalmente cuando va a trabajar con un programa, pues eso, está cogiendo varias sesiones, entonces tiene que hacer un desembolso. Entonces esto supone un compromiso, es un reto para el cliente y también nos ayuda, es una ventaja para nosotros porque nos ayuda a saber cuán comprometido está, ¿no? en su proceso. Entonces, bueno, esto requiere pues, darle mucha información y, bueno, pues ofrecer resultados, ¿no? con este programa, tener confianza en que este programa que hemos diseñado va a servir. Entonces, por ejemplo, yo os voy a contar brevemente cómo es mi método, cómo yo lo diseñé para trabajar con una persona que tiene, que tiene dificultad para dormir, para calmar su mente, y cómo le puedo llevar a un punto en el que entienda por qué, ¿no? Y si es una cosa recurrente, es una cosa que ya lleva tiempo, pues que no tenga que recurrir solo a cosas externas, bueno, pues de pastillas, de infusiones, de, bueno, pues dejar pasar los días hasta que se le pase, sino que encuentre una solución que les sirva para disminuir todo eso y dejarlo atrás, ¿no? Entonces, bueno, ya sabéis, lo que os estoy comentando, el ejemplo que os voy a poner es de un programa que tengo para el insomnio, ¿no? Entonces ayudo a personas que son muy mentales, que están en épocas en las que tienen mucho estrés interior, se sienten bloqueadas, no pueden dormir, pues les ayudo a entender qué es lo que está pasando y cómo solucionarlo, cómo salir de ahí, ¿no? Entonces yo lo que vi que tenía que hacer una secuencia, ¿no? en la que primero tenía que explicarles la importancia de la relación mente-cuerpo, cómo influye lo que tenemos en nuestra mente en pues eso, cómo actúa nuestro cuerpo y cómo se siente nuestro cuerpo, ¿no? La tensión corporal, bueno, pues la frecuencia respiratoria, todo, cómo influye, ¿no? Las creencias, los pensamientos y las emociones en nuestro sistema hormonal, en nuestro sistema inmune, etc. Después también vi que teníamos que hablar un poco de su identidad, de entender qué aspectos de su identidad estaban haciendo que tuviesen más predisposición a dormir mal, ¿no? en esa época. Entonces, bueno, pues aquí hablábamos pues, del autoconcepto, aquí hablábamos de buscar un poco esas etiquetas, todos esos aprendizajes que han hecho sobre ellos mismos y que les están dificultando para encontrar una solución a su problema. Luego, un tercer paso que vi era descubrir cuáles son los autosabotajes a nivel mental. Vale, entonces todos nos autosaboteamos, pero bueno, pues hay que ver en el caso de mis clientes, pues bueno, detectar cuál era el principal autosabotaje para abordarlo, entenderlo y a partir de ahí comenzar a diseñar un plan de acción para superarlo, ¿vale? Y lo mismo también con los autosabotajes a nivel emocional, digamos que es que yo primero hago un trabajo más a nivel mental, de creencias y demás, y luego a nivel emocional, pues cuáles son los vicios emocionales, ¿no? Entonces, digamos que esto es un poco lo que vamos haciendo. Primero detectamos el origen primario de ese estrés interior, de ahí pasamos a evaluar el autoconcepto, luego el sistema de creencias que les mantienen en ese estrés interior y los vicios emocionales y los patrones que desencadenan, ¿no?
Entonces, bueno, todo esto al final tiene que ir acompañado de otra serie de ingredientes, ¿no? Digamos que esto es muy global, pero a mí me sirve para tener un esquema de lo que es el proceso en el que yo voy a trabajar con ese tipo de clientes. Entonces luego tengo que diseñar otra serie de ingredientes para complementar y que me permitan esa flexibilidad, ¿no? Y aportar, bueno, pues que sea un abordaje más holístico, que no sea solo trabajar a nivel de creencias y a nivel de abordajes mentales y emocionales, sino que, bueno, pues también les puedo hablar de temas de alimentación que les van a ayudar, de temas, bueno, pues de diferentes cosas que puedo aportarles o a todos o a algunos en función de sus características, ¿vale? Entonces, bueno, este es un poco un esquema y os invito a que hagáis un poco, seguro que todos tenéis en vuestra mente cuál es el esquema que seguís con la mayoría de vuestros clientes que tratáis un determinado problema. Entonces, bueno, pues ver un poco si lo podéis organizar y estructurar para que os ayude y para que, bueno, pues también les ayude a ellos, ¿no? Entonces, los recursos para facilitar la adherencia a un programa de estos y para prevenir ese malestar, ¿no? Ese bienestar que nos preocupaba antes de empezar a trabajar online, bueno, pues ¿qué podemos encontrar? Mira, yo lo que he encontrado es elaborar contenidos teóricos para darles una información y para que entiendan lo que se va a trabajar en las sesiones, para que entiendan cuál es su proceso, etc. También les hago una entrega de ejercicios para que ellos trabajen a nivel personal y lo hagan previo y posterior a las sesiones que tenemos individuales, ¿vale? Esto les hace ir preparándose para las sesiones, ir clarificando ideas, ir situándose. Entonces digamos que las sesiones individuales se trabajan y se saca más rendimiento, ¿no? Luego también trabajo con un seguimiento en el que les doy feedback de esos ejercicios que me van entregando, ¿vale? Para que, bueno, pues, que les haga pensar, que vean otra forma de ver lo que han trabajado, etc. Con cada sesión pues también trabajamos con resúmenes. Yo les proporciono un resumen de lo que se ha trabajado y ellos pues así van viendo también conclusiones que a lo mejor pues, a ellos no les quedaron tan claras o bueno, no lo veían desde el punto de vista en el que yo se lo sugiero, etc. Luego les entrego un material de apoyo reforzando el proceso. Este material de apoyo pues, pueden ser desde bueno, pues, vídeos, recomendación de libros, recomendación de conferencias, etcétera, ¿no? O visualizaciones, ejercicios de meditaciones que yo realice, etcétera. Todo esto es un material de apoyo que les va a servir para ese acompañamiento, para mejorar ese acompañamiento, ¿no? Y luego, aparte, también hago un seguimiento que puede ser vía email o por WhatsApp del plan de acción que establecemos en cada sesión. Digamos que ellos se sienten acompañados, ¿no? Generalmente lo hago por email, pero bueno, me pueden contar sus dudas, sus progresos, sus miedos, etc. Entonces, todas estas ideas a mí me ayudan a facilitar y acercar y a salvar esta distancia del trabajo online, ¿vale? Entonces, os voy a contar un poco eso, los aspectos que ayudan para conseguir esta disminución de la distancia y facilitar esa adherencia, ¿no? Lo que yo he visto, hay que tener muy claro cuál es el objetivo y hay que conocer el proceso que nos va a llevar a conseguir el resultado que queremos, ¿no? Ese proceso desde el punto A al punto B, pues tener muy claro cómo es ese proceso. A partir de ahí hay que hacer una buena selección de los materiales a utilizar, ¿vale? Porque no podemos bombardear con información, bombardear con ejercicios, etc. Entonces hay que tener muy claro qué es lo que mejor nos va a servir a las dos partes para llegar a ese punto B. Por otro lado, te va a ayudar mucho si organizas bien los contenidos y tienes muy claro cómo va a ser el proceso de entrega de los materiales, ¿vale? Porque, bueno, pues si no, pues eso, puedes perder un poco, no sabes si has entregado ya, si no, si te lo has reenviado, entonces hay que tener mucha organización en este sentido. Y luego hay que realizar un trabajo previo para enfocar cada sesión en función del trabajo que ha hecho individualmente. O sea, que digamos que antes de ir a una sesión individual hay que revisar lo que nos ha mandado, el trabajo previo del cliente y así, bueno, pues vamos más enfocados y aprovechando el trabajo que ya ha hecho el cliente. ¿Vale? Tienes que estar preparado para dar flexibilidad en las sesiones, según lo que vaya surgiendo. Tú puedes querer trabajar a lo mejor un tema de autoestima o un tema, bueno, pues de asertividad quizás que te toque en tu sesión y el cliente, pues bueno, ha hecho unos ejercicios en los que se da cuenta de determinadas cosas que tienes que trabajar. Pues bueno, entonces tienes que estar preparado, ¿no? Para esa flexibilidad y saber que, bueno, pues si no puedes trabajar la asertividad en esa sesión, pues lo puedes compensar de otra forma, tienes materiales, etcétera.
¿Vale? Entonces eso es importante, personalizar el proceso según la evolución del cliente. Entonces para eso tenemos los materiales extras que te pueden servir de ayuda y que le pueden hacer a él, pues eso, ir adaptándose a sus necesidades. Luego también te recomiendo que tengas una forma de dar continuidad a este proceso, ¿no? Porque tú puedes acompañar desde el punto A al punto B, pero a lo mejor el punto B no va a ser el definitivo, quizás hayan surgido otras cosas en las que haya que seguir trabajando. Se ha conseguido el objetivo de sentirse mejor, el de tener información, lo que tú te hayas propuesto, pero ya sabemos que el crecimiento personal, por ejemplo en mi caso, pues digamos que evoluciona, ¿no? Y que ahí es muy importante dar continuidad si ellos quieren seguir trabajando contigo. Entonces, que tengas esta fórmula preparada de cómo dar continuidad. Y luego también es importante que vayas renovando el contenido de tu programa en función de los resultados globales que vayas obteniendo con los clientes. El programa que yo diseñé al principio pues, se ha ido modificando en función de los clientes con los que he ido trabajando, ¿no? Porque ya vas viendo matices, vas viendo cosas que se repiten, dudas que te hacen siempre las mismas o bueno, pues momentos en los que ves que se sienten, pues eso, que puede haber como una pequeña reagudización, pues entonces eso, dar más soporte en esas fases, ¿no? Entonces, bueno, estar atento a ir midiendo y a ir reajustando el programa. ¿Vale? Entonces, ya por último, las conclusiones que te quiero ofrecer para que te queden claras o que yo quiero transmitir desde mi experiencia con los programas online son estas. Es que el trabajo online sí que permite un gran abanico de opciones para reforzar el acompañamiento de nuestros clientes. Entonces, eso, desde PDFs autorrellenables, desde enviar vídeos, desde hacer un contenido teórico y enviárselo, o sea, nos da muchas opciones para mejorar ese acompañamiento y sentir que no hay distancia, ¿no? Que hemos vencido la distancia esta del mundo online. También el trabajo con un programa cerrado facilita la gestión de las crisis y la adherencia al tratamiento. ¿Vale? Yo pensaba que era al revés, que al trabajar online era más difícil, pero no. Tenemos muchas herramientas para facilitar esta gestión de las crisis y este riesgo, ¿no? de que se sientan abandonados. Entonces todo esto nos ayuda a la adherencia al proceso. ¿Bien? Y luego, tras un esfuerzo inicial de organización de contenidos, quiero que te quede claro que la gestión de los procesos, de este tipo de procesos, se ve facilitada y automatizada al trabajar en programas. Entonces, sí que es verdad que hay que hacer un esfuerzo previo, hay que hacer un esfuerzo de saber, de diseñar las fases, de diseñar los contenidos, los materiales extra, pero luego todo eso se va a ver muy facilitado tanto para ti como para los clientes que entren a trabajar contigo, porque van a tener esa secuencia, van a tenerlo más claro y les va a proporcionar mucha tranquilidad. Así que, bueno, pues esta ha sido mi aportación, esto es lo que quería transmitiros, porque de verdad que yo tuve muchas resistencias y sé que hay compañeros que tienen resistencias y, bueno, pues espero que os haya gustado y que, bueno, os haya dado alguna idea para dar ese paso, ¿no? Nada, muchísimas gracias a todos y espero que sigáis disfrutando del congreso. Un abrazo.